Con lo cual tiene pues mucho sentido que este acto esté enfocado a la presentación de un libro. Un libro que ya solo el título pues nos sugiere y enlaza con la esencia de esta casa. Es lo que, aunque todavía no lo he leído, pero bueno, ya solo el título me sugiere esto. Nos acompaña también Chus, que para mí ha sido hoy una grata sorpresa, no le conocía. Y resulta pues que desciende de esta casa y de esta familia, con lo cual aquí hoy se aunan muchas cosas interesantes. Os doy las gracias a Joaquín como siempre, porque cada vez que le llamamos para hacer una presentación o siempre está ahí con nosotros, siempre, para apoyarnos en todo lo que queremos emprender y otros proyectos. Y como no, a Juan Miguel, que bueno, a Luis Miguel, que espero que tengas mucho éxito con esta publicación y con otras, y que agradecerte que hayas pensado en esta casa para presentar tu libro. Gracias. Buenas noches. Hoy quiero comenzar mis primeras palabras de agradecimiento, sobre todo a... ¿Perdón? A Chus con una canción. Ah, perdón. Oh. Sí, vamos a dirigir el tráfico. Empezará Chus, después intervendrá Luis Manuel, seguirá Chus, intervendré yo y Luismi, canción otra vez. En fin, iremos pautando. Estupendo. Pero abre la noche después de Merche, Chus. Muy bien, bueno, Chus Amar. muchas gracias. Buenas tardes a todos por estar aquí. Esta noche voy a cantar 3 o 4 poemas. Digo cantar 4 poemas porque desde hace unos años me estoy dedicando a musicalizar poemas. En este caso, poemas de poetas alicantinos. Voy a empezar por un poema de Luis Miguel San Martín y que pertenece a su poemario 13 y se llama Desnudo y laberinto. Una mujer le habla, una pintora, con palabras que queman. Se siente seducido, es comprensible, le gustan sus pezones, se le marca. Y todo lo demás fue una ventisca en el estudio desordenado de ella, con la luz apagada, la ventana rondando con forma de cuchillo y una vela irreal humeando ante el eclipse de los cuerpos. Y una vela irreal humeando ante el eclipse de los cuerpos. Vamos, Luis. ¿Yo? ¿Le vamos a caña? Bueno, pues vamos a darle un poco de caña. Hola, buenas noches. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a todos vosotros que estáis aquí, a Joaquín Juan, al poeta Joaquín Juan, a Chus,
y a mi inseparable amigo del alma, aunque nos conocemos hace poco tiempo, que es el autor de este libro de Art Nouveau, que no es otra cosa que Luis Miguel San Martín. Con Luis Miguel nos conocimos no hace mucho, hace unos año y medio, ¿no? 2 años, ¿verdad? O quizá menos. Y me presentó el proyecto suyo de este libro, lo cual leí con mucho gusto, y me hizo recordar entre sus páginas pues a Dalí, al Beso del Klimt y a algunos poetas, a Nouveau, a Gremiel, a Nouveau. Y quise que esto elevarlo a gente pues bastante más preparada de lo que estaba yo. Se lo llevé a Alfredo Villaverde Gil, que es un poeta, premio mundial de poesía mística, con más de 60 libros editados, y es actual el presidente de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha y presidente de la Asociación de Periodistas de España. Él, cuando recibió el libro, me tardó muy poquito en contestar, diciéndome de que me dio a ver su intención de ponerlo en una colección que él era el director, la colección Erato. En esta colección Erato la lleva la editorial Llanura, y en ella participan poetas, es una colección de poesía de alta relevancia española, como Natividad Cepeda, está Teresa Pacheco Iniesta, está Grisel Palera, así hasta un total de 14 autores. Esta colección lleva muy poco tiempo, lleva aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años funcionando, y está teniendo un éxito bastante bueno, sobre todo en la zona centro y norte de España. Aquí no es conocida, no la tenemos conocida. Luis Miguel y yo nos pusimos a trabajar en... No te lleves la mesa. Nos pusimos a trabajar en este libro, que en breve lo van a tener ustedes en sus manos, un poemario viajero en este tiempo, de la cual, como he dicho, estaba avalado por la editorial Llanura, de la cual yo soy editor y a su vez diseñador de todos los libros que se hacen en esa editorial. Para el diseño de la portada, y después de pasar por muchos avatares, nos decidimos por coger un autor, Alfons Munch, con uno de sus dibujos, El paraíso playero. Este autor es austrohúngaro, nació en el siglo XIX, y es uno de los máximos exponentes de la cultura Art Nouveau. La edición se hizo a través se imprimió en Sevilla, en la imprenta Hispalis, y no tengo mucho más que decir. ¿Ya está? Sí, yo por mi parte. ¿Te lo has pasado bien haciendo el libro? No te ha dado mucho que hacer, ¿no? No, el libro sí que nos ha dado mucho trabajo que hacer. La verdad es que nos ha costado tiempo, sangre, sudor y casi lágrimas. Porque hemos hecho un poco exagerado, pero es que es así. Hemos hecho un libro un poco distinto, el formato es un poco distinto a lo que vemos por ahí normalmente. Hemos aplicado unas técnicas nuevas. El papel es totalmente reciclado, que lo sepamos, ¿eh? Ecología pura. Y se ha hecho con mucha ilusión y con mucho tiempo también, pues nos ha costado mucho. Y aquí os lo mostramos. Chus, cuando quieras. Estamos aquí un poco calentaditos, pero muy a gusto. El siguiente poema que voy a interpretar, de nuestra querida y gran Francisca Aguirre, uno de sus poemas más conocidos, que lleva por título Testigo de excepción. Se lo quiero dedicar, como no, a Rosa Cuadrado, porque soy consciente del gran vínculo que tenía con ella y con su obra. También porque yo creo que hay momentos en los que todos necesitamos un mar que nos alivie de todo lo que nos abruma.
Testigo de excepción. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa. No otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo. No. Nada, nada. Únicamente un mar. Tampoco quiero flores, mano, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape, un agua misericordiosa donde lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea embajado por sus olas, lamido por su lengua de sal, que cicatriza herida. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo, un mar, créeme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note, y que nadie lo note. Muchas gracias, Sus. Muy buenas tardes y bienvenidos a lo que ahora va a ser la presentación de Art Nouveau, el más reciente libro de poemas de Luis Miguel San Martín, publicado, como ya ha comentado Luis Manuel, por la editorial Llanura en esa colección Erato. En primer lugar, también quería saltarme el apartado de agradecimientos. Me gustaría dar las gracias a Merche Navarro y a la Fundación Caja Mediterráneo por habernos permitido presentar el libro en la Casa Museo Modernista de Novelda. Siempre es un placer volver a escuchar música y versos en este espectacular salón de baile. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Luis Miguel por haberme permitido oficiar como presentador de un acto que, como tendrán ocasión de comprobar y como ya han ido comprobando, pues va a estar repleto de sorpresas y de invitados. Y por último, me gustaría agradecer la asistencia de todos ustedes que han sorteado los rigores de esta tarde ventosa para escuchar poesía. Hace un par de años
yo no sabía quién era Luis Miguel San Martín, que es el nombre con el que firma sus libros de poesía Luis Miguel Sánchez Martínez. A ustedes les puede parecer que esto no tiene mayor relevancia, pero a poco que uno se asome hoy en día al panorama poético de nuestra provincia e incluso de nuestra comunidad, o si alguien ha visto su perfil de Facebook y se ha lanzado a la conquista de Granada, bueno, pues descubrirá enseguida que si Luis Miguel no hubiera aparecido en nuestras vidas, si Luismi no hubiera existido o no hubiera desarrollado su faceta de gestor y activista cultural, pues no habríamos tenido más remedio que inventárnoslo. Porque hoy no entendemos el panorama poético alicantino sin su presencia. En los últimos tiempos hemos tenido ocasión de encontrárnoslo en presentaciones de libros propios y ajenos, en recitales, tanto colectivos como individuales, y en definitiva, en infinidad de actos culturales. De hecho, Cristina Sarrió, que anda por ahí atrás, y Luismi crearon, programaron y llevaron a cabo en la librería Pinchón de Alicante un ciclo de entrevistas con un formato novedoso, innovador, participativo y sobre todo cuidado y diseñado hasta el más mínimo detalle. Estoy hablando del ciclo Vicios Ocultos, y dado que Cristina y Luismi están hoy aquí, pues aprovecho para decirles que, bueno, los seguidores habituales del ciclo reclamamos ya una segunda temporada. Pero su faceta como divulgador de la poesía no termina aquí. Bueno, di que tú participaste como invitado. Bueno, pero eso ya es anecdótico. Lo importante, sí. Yo tuve el honor de ser uno de esos entrevistados, junto a maestros como José Iniesta, como José Luis Vidal y como Itziar Mínguez. Bueno, pero su faceta como divulgador de la poesía no termina aquí, sino que desde hace un par de meses forma parte del equipo del programa de Radio Aspe Conectados en la Noche, donde, bajo la dirección de Begoña Rodríguez, que también nos acompaña, se encarga de la sección dedicada a la poesía, junto a dos grandes amigas, suyas y mías, que son Rosa Cuadrado, también hoy aquí, entre los presentes, y Elena Vilella, que no ha podido acudir, pero ya se ha excusado convenientemente. Alicantino de 1967, Luis Miguel entró en contacto con los ambientes literarios en Valencia, mientras cursaba estudios de psicología. Aunque como poeta en libro hayan aparecido recientemente y de una manera fulgurante, con 3 libros publicados en poco más de un año, entre 2018 y 2019, lo cierto es que, como indica su semblanza biográfica, desde aquellos años universitarios, ahí cito, no ha parado de escribir para un cajón. ¿Y qué ha pasado ahora entonces? Pues la respuesta yo creo que es bien sencilla, que ha decidido abrir ese cajón y seguir escribiendo, pero no para que esos poemas permanezcan en ese cajón, sino que de una manera en que los lectores podamos conocer su obra, recopilada hasta el momento en 3 poemarios. Y ahora somos 3, que es el primero de 2018, 13, que es el segundo de este mismo año, de 2019, y que el otro día es el que presentaba Carmen Salas en Granada, y el libro que hoy nos ha reunido esta tarde, Art Nouveau, de 2019, que se ha presentado en Alcoy, ¿no? ¿Y en algún sitio más? No, por ahora solamente en Alcoy. Que se presentó en Alcoy al calor de la Feria Modernista. Sí, exacto. Si hay algo que llama la atención desde el primer momento en la poesía de Luismi, es que nunca se conforma y nunca se acomoda, ya que se encuentra en permanente búsqueda y exploración de la palabra poética, ya sea a través de la forma o del contenido. Normalmente opta, pues lo que hemos conocido de él hasta ahora, opta siempre por una poesía que tiende a la brevedad y que opta por renunciar al uso de las mayúsculas y de la puntuación, como es habitual en determinado tipo de poesía. Ya en su primer libro, Y ahora somos 3, en el poema Significante y Significado, ofrecía una interesante definición de la poesía y consecuencia también del poeta. Decía: si la poesía es una lucha por alumbrar la realidad, el poeta es un loco que usa las palabras para entender qué pasa cuando estoy a tu lado. Otra característica de sus libros es la estructura perfectamente trabada de los volúmenes. Y lo podemos comprobar tanto en su ópera prima como en 13, su segundo poemario, también en Art Nouveau, lo veremos después. En 13 ahonda en sus obsesiones metapoéticas
y en lo que él mismo denomina el vértigo de la palabra. Respeto a la palabra, por favor, un respeto a la osadía, afirma en una de las composiciones. O más adelante, no queda otro remedio que hacer lo que se pueda, no queda más remedio que escribir poesía. Aunque me he demorado un poco en esta presentación, porque quería hablar de Luis Miguel antes de hablar de Art Nouveau, no se me olvida que hemos venido a hablar sobre todo de este nuevo libro de Luis Miguel, Art Nouveau. Es un poco más breve en extensión que los anteriores, pero en todo lo demás responde a las características de una poética coherente en continua evolución. Sí creo que hay en este libro un hilo argumental, por decirlo de alguna manera, un leitmotiv, que es precisamente el que da título al volumen. Luis Miguel trata de evocar una época de esplendor, de fin de siglo, que se manifiesta de forma asombrosa en todas las artes. Y eso explica que hoy estemos aquí, porque esta casa fue testigo de esa época y ahora se levanta nuevamente en todo su esplendor, más viva que nunca y un buen ejemplo de ese esplendor de todas las artes. Art Nouveau se encuentra dividido en un prólogo y 6 partes. En el prólogo, Cristina Sarrió, que posiblemente sea la persona que mejor conoce la poesía de Luismi y la que ahora debería estar pronunciando estas palabras, no yo, Cristina Sarrió decía, ofrece una estupenda invitación a la lectura y resume la esencia del libro al afirmar lo siguiente: pintura, poesía, música, arquitectura desfilan por esta ciudad poética y se enriquecen mutuamente en busca de nuevas formas de expresión. La pintura de Sorolla, la música de Oscar Esplá, Bellini, Pergolesi, Scarlatti o Debussy, la poesía surrealista de Paul Eluard, los novísimos, Gamoneda, los poetas malditos, los simbolistas, el máximo exponente del Art Nouveau, Alphonse Muche, los tópicos de Lars Amandi o el Tempus Fugit. Todo eso que Cristina expone y presenta se encuentra perfectamente distribuido en las 6 partes del volumen. Cada una de ellas consta de 9 composiciones, excepto la última, en la que solo se incluye un magnífico poema que actúa como salida o como coda. La primera parte, titulada Genealogía, incluye 9 composiciones muy breves que hacen las veces de presentación, como si el poeta se presentara frente a nosotros, como si fuera ese maestro de ceremonias de un circo de 3 pistas y nos diera la bienvenida al libro, que comienza realmente con las 9 composiciones de la segunda parte, titulada, muy elocuentemente, Menester de poeta, o Mester de poeta si quisiéramos, u Oficio de poeta. Y que se puede leer, toda esa parte se puede leer en clave de poética, ya que ahí el autor ofrece su concepción de la poesía. Escribir un poema es conocer la sombra y aún así mantenerse, afirma en el poema titulado Ruptura. Arte Nuevo supone la parte central del libro y por eso me gusta cómo construye una arquitectura perfecta. El libro, que se llama Art Nouveau, tiene una parte central que se llama Arte Nuevo, que también tiene, claro, 9 poemas. Arte Nuevo es el corazón del volumen, la parte que da tono y sentido al conjunto. Magnífico es, por ejemplo, el poema Génesis, en torno al pecado original, en el que Eva nos cuenta realmente lo que pasó aquel día con Adán, que no fue otra cosa que el descubrimiento del sexo, porque eso es el verdadero fruto prohibido. Tempus Fugit, la cuarta parte, funciona como un pequeño cancionero amoroso, del mismo modo que la quinta, el que siempre dispara, sirve para recoger referencias, motivos, espacios e impulsos diseminados a lo largo de todo el volumen. Ahora bien, sin duda, yo me quedo con el único poema de la sexta parte. La sexta parte se titula Jerarquía del crepúsculo y el único poema que aparece en esa sexta parte se titula Despedida. Es uno de esos poemas que por sí solos justifican no solo un libro, sino incluso toda una poética o incluso una vida dedicada a la poesía. No sé si Luismi lo iba a leer después o no. Léelo tú. Independientemente de que lo fuera a leer él después o no, yo quería leerlo y terminar con eso y darle paso a él. Y si quieres, que decidí dejar el verso último
Bueno, el verso último está, efectivamente, el verso último tiene una rotundidad absoluta, está en la página siguiente totalmente aislado, de manera que el poema admite una lectura solo como la primera página. Se puede incorporar ese segundo verso, pero ese segundo verso podemos leerlo también como si fuera un poema completamente aislado. El poema se titula Despedida y luego hay una indicación, poema de Bernard Chesser, discípulo desconocido de Paul Éluard, que quiere decir discípulo apócrifo, que se ha inventado él, y tiene una cita de Paul Éluard. No quiero abandonar tus manos claras y complicadas, nacidas en el encerrado espejo de las mías. Y el poema dice así. Cuando llegue al final de la página haré una pausa y luego leeré ese último verso. Lo más honesto es dejar de ser poeta, tirar a la basura toda esta porquería y respirar despacio, sin mirada, muy despacio. Lo más sensato es lo reflexivo. ¿Qué parte de verdad hay en esta mentira del verso, su impostura, el ritmo, la expresión? Todas las zarandajas que por aquí aparecen, la madre que parió a los simbolistas, tendré que ajustar cuentas y dejar de escribir. Busco lo novedoso, el arte es desnudez, las formas del bramido coral de la conciencia entre los dientes. Solo así volveré a escribir poemas, si es que sirve de algo la poesía. Y yo ya no les molesto más y les dejo con el auténtico responsable de todo esto. Con ustedes, Luis Miguel San Martín. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Se oye? No, es que tendrás que usar este, ¿no? ¿Sí? Sí. Este es de juguete. No, este será para registrar Pues, para Facebook. Ajá, vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de la manera que Joaquín ha explicado el poemario y un poco mi trayectoria, pues no sé si puedo decir mucho más, sinceramente. Quería hacer unos agradecimientos a Fundación Caja del Mediterráneo y Casa Museo Modernista, como ha dicho Joaquín antes, por permitirnos presentar un poemario que ha pretendido ser, en cierto modo, modernista en un lugar como este. A su directora, Merche Navarro, a Novelda Digital, al Ayuntamiento de Novelda y a la Agencia de Turismo, porque bueno, pues han estado promocionando también el evento en las redes y es muy de agradecer, no siempre se hace. Bueno, a mis compañeras, amigas Begoña, Rosa y Cristina, que luego, bueno, nos recitarán unos poemas. Han tenido el gusto de participar en esta presentación y la verdad que, como ahora comprobaréis, es un lujo cómo suenan los poemas en sus voces. Y bueno, por supuesto agradecer a Chus, que es un músico magnífico, generoso, que está haciendo también por nosotros los autores alicantinos, los ya consagrados, como Joaquín, o los que empezamos como yo, a pesar de mi edad. Yo soy un adolescente en la poesía, o un niño, y bueno, pues Chus está haciendo una labor preciosa también. A Luis, mi amigo Luis, que ha hecho un bombón de libro, que lo pasamos muy bien construyéndolo y bueno, de ahí ha surgido una amistad muy grande. Y bueno, a Joaquín, yo quería contaros algo sobre Joaquín, porque como él ha dicho, hace 2 años él no sabía nada, ni nadie sabía nada de mí, ni yo tan siquiera sabía nada de que iba a publicar un libro. Por lo tanto, yo acudía a las presentaciones y actos que se daban en Alicante, y entonces pues para mí eran pues gente como Luis Bagué o el mismo Joaquín, pues eran una especie de pequeños dioses, ¿no?
yo los veía con devoción, y no estoy exagerando, y hay una persona que está ahí, que es Cristina, mi pareja, que bueno, lo puede corroborar, ¿no? Entonces, pues yo veía a Luis Bagué, veía a Penalba y, ostras, esta gente, pues ya había ganado el premio de la crítica valenciana, en fin, gente de peso, de mucho peso. Entonces, que yo esté aquí hoy en Novelda, en su pueblo, en la Casa Modernista, presentando mi tercer libro y que me lo esté presentando él, pues bueno, no sé, ¿es un sueño? No, yo creo que es más que un sueño, es alucinante, ¿no? Entonces se lo agradezco mucho, porque él es, aparte de que es un gran poeta, es una gran persona, es un tipo muy generoso y en fin, que siempre puedes contar con él y se hace de querer, y bueno, pues te lo agradezco de verdad, de corazón. Ay, te lo agradezco a ti. Y yo a Luis todavía lo veo como tú nos veías a nosotros, yo a Luis lo sigo viendo así. Ah, ya, bueno, ya sé cuál es tu relación con Luis, lo que siempre explicas en tus presentaciones, pero bueno, Luis es un monstruo de la poesía, sin duda, pero tú tienes tu sitio y lo sabes. Y lo que darás de qué hablar, que no te has parado. Bueno, ¿yo qué os puedo decir ya del poemario? Yo hice una presentación un poquito más larga para el COI, y no sé si... no me apetece mucho aburriros, porque yo creo que Joaquín lo ha explicado todo perfectamente. Entonces yo lo único que os voy a decir es que... No, pero mira, una cosa que sí, porque no sé si... ¿Cómo montas este libro, por ejemplo? Pues este libro lo voy montando... Primero surge una idea. La chispa ocurre en Alcoy, en unas jornadas de la Feria Modernista del 2018. Y en 2019 estábamos presentando en la Feria Modernista el libro. O sea, que se gesta todo sí, ahí en... Sí. Hacemos es muy curioso, porque es que la poesía te la puedes encontrar por las calles de Alcoy y donde haga falta. Hacemos una visita guiada sobre edificios significativos en Alcoy, y nos cuentan una serie de historias que a mí me generan una inquietud, y empiezo a trazar el poemario como idea, ¿no? A idear un poco cómo yo quería que fueran los capítulos, de qué quería hablar. No siempre surge así un libro, pero este ha surgido así. Ha sido más... Yo digo que el primer libro, y ahora somos tres, tiene una esencia fundamentalmente, un aliento lírico. Por lo menos esa es mi pretensión, sí, ¿no? Es un gran cancionero amoroso, ¿no? Sí, el aliento es fundamental. Sí, donde el ritmo es fundamental, la sonoridad. Entonces, el segundo poemario es más introspectivo, es muy de mirar por dentro, como dice uno de sus capítulos, Espéculo. Y este es de mirada externa, de un poco algo... Yo me siento muy orgulloso de este libro porque hago aquí algo que no había hecho nunca. Y es analizar un poquito la realidad, lo que me rodea, mirar de otra manera y tratar de explicarlo desde el lenguaje poético, ¿no? Tengo que decir que hay 3 poetas, y 2 de ellos son alicantinos, y una de ellas, porque es una poeta, es medio alicantina. Que yo siempre digo que si yo no hubiera leído a Luis Bagué, a Itziar Mínguez Arnaiz y a Ramón Andreu, yo no habría podido escribir este libro así. Y no quiere decir que ellos estén presentes aquí, que para mí sí que lo están. Porque, en fin, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero es otra manera de hacer poesía con respecto a los libros anteriores. Yo, claro, lo que he dicho, lo del hilo, yo sí que le noto un hilo, que en otro se puede encontrar un eje, pero no un hilo que articule el poema. Aquí tú lo has dicho muy bien. Aquí prácticamente estamos contando de alguna manera una historia, hay una hilazón distinta, aunque sí que es verdad que yo trabajo mucho la arquitectura de todos los libros, me gusta hacerlo así. En este todavía ha sido más esmerada, ¿no? Entonces, no sé por dónde iba.
Bueno, sí, ya sé. Entonces ha sido una manera distinta de trabajar en este libro. Ha sido más de mirada, de explicación, de reflexión, de ver qué estaba pasando en una ciudad como Alcoy, con unas revueltas de los trabajadores. Y entonces una de las ideas que alienta el poemario es que, bueno, la belleza de los edificios cuesta a veces sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Muchas veces es el esfuerzo de todo un pueblo, ¿no? No solamente de los poderosos, ¿no? Y entonces aquí también entramos directamente en la importancia de lo novedoso, de lo original, de la gente que es osada, que se atreve a decir cosas que nadie ha dicho, que se atreve a poner una línea al tiempo y que sucedan cosas que no habían sucedido nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, el poemario es eso, es un acercamiento a la realidad a través del lenguaje y también una recreación del lenguaje, pero bueno, la poesía realmente, en líneas generales, es eso, desde distintos puntos de vista, porque es un poemario que tiene distintas caras, es poliédrico, pero ya te he dicho, yo he tratado de que no se note mucho, de que esté bien ensamblado, ¿no? Porque hay temáticas muy habituales en la poesía, como el amor o el transcurrir del tiempo, la preocupación porque el tiempo se nos escapa y queremos disfrutar la vida. Pues también hay temas como, bueno, lo que he dicho antes, la importancia de los artistas y sobre todo, pues algo que a mí me interesa mucho, y hay un poema en este libro que habla de ello, que se llama Poeta Innovador, en el que yo explico que me molestaría mucho de mí ser un poeta aburrido. Casi me preocupa más eso que ser un poeta malo. Entonces procuro también reinventarme en cada libro. No me gusta quedarme en un espacio confortable, sino retarme a mí mismo. Por eso hago metapoesía prácticamente en los 3 libros hay metapoesía, porque yo pretendo ser siempre mi más estricto juez y me gusta ponérmelo difícil y bueno, no quiero decir que todo lo que he publicado tiene calidad. Habría quien diría, pues bueno, no la tiene, pero bueno, trato de ser bastante escrupuloso con lo que presento, ¿no? Y sobre todo la forma, todo el envoltorio, todo lo que ha dicho Luis, la cubierta, todo es importante, el título, todo hay que trabajarlo todo, ¿no? Todo importa. Entonces, no sé qué más deciros. Yo lo que haría es leeros algún poema, si os parece bien. No sé si tú, aparte del último, ¿te gusta alguno más? Hombre, sí. Alguno más. Lee, por ejemplo, el de Génesis. Claro. Lo que pasa. O Alcoy Mon Amour también. Sí, podemos empezar con Alcoy Mon Amour, porque es un poco el poema que alentó. Mira, puedes leer Poeta Innovador, Alcoy Mon Amour, y por Poeta Innovador no lo tengo. Mira, me gusta mucho eso de que me dirijan, porque así no tengo que esforzarme en escoger yo. Eso Cristina lo sabe, que yo soy muy cómodo, ¿a que sí? Bueno, mira, ya me iba a equivocar, porque es que en Alcoy lo dije Poeta en Nueva York. En fin, que es un poemario que me encanta, de García Lorca, evidentemente. Bueno, Poeta Innovador. No quiero convertirme en un poeta aburrido. Sería lo peor que podría pasarme. Un poeta aburrido. No pertenece a la poesía ese lamento. Un poeta aburrido es una voz infértil, un bostezo, un adormecimiento, un tiempo insoportable. Lo contrario de todo este marmoteo, ¿qué sería? Sería diversión. En poesía, el antónimo de aburrimiento es necesidad. Génesis, ¿no? Dices que... Alcoy Mon Amour va Alcoy Mon Amour, página 32. Sí, que es está ya en la parte que tú llamabas muy bien, llamada la parte central, ¿no?
del libro, aparte de arte nuevo. El corazón del libro. Alcoy Mon Amour. Además, en este caso, o sea, es el primer poema que se escribe para el libro, a pesar, no está colocado en primer lugar, pero es el primer poema que escribo para el libro. Las fábricas lucían atestadas, no de violines precisamente. Era un rumor venido desde el mismo infierno, una dinámica deshumanizadora. Las máquinas reían, el hombre crepitaba. Las calles eran como ahora gente saliendo de sus domicilios para ir a trabajar. Infinidad de bares dispuestos a ofrecer alcohol como pretexto de la nada y algunas rebeliones con clamor y carreras resueltas a disparos y que cada mochuelo regresase a su olivo. Mientras tanto, en las citas de gente respetable, ateneos, salones, teatros de postín, restaurantes de moda, la Belle Époque giraba el carrusel de la conciencia. Y ahora leemos Génesis. Y luego vamos a leer también luego lo encontraré. Que hay unas onomatopeyas que dice unaj. Sí, ahora te busco. Búscamelo, haz el favor. Bueno, Génesis. Como ha dicho antes Joaquín, el poeta toma la personalidad, la voz poética es Eva, la primera mujer, que yo siempre digo, ¿hay algo más novedoso que la primera mujer? Vamos, yo creo que no puede haber nada más novedoso. Pues Eva le dice estas cosas a Adán. Habremos de andarnos con cuidado, Adán. Escondámonos juntos tras de aquellos frutales. Creo que son manzanos. Ven, muérdeme los pechos, agáchate, que no nos vea nadie. Bésame aquí en la soledad que nos aguarda. Crucemos las fronteras, amor mío. Crucemos todos y cada uno de los límites. Iremos más allá de lo prohibido. Transformarse o desaparecer. Todo lo que sepamos del paraíso será lo que nunca nos han contado. Página 60. Bueno, este poema que os voy a leer se titula Ella inspiró las tablas de Tartaria. Tartaria es una región de Rumanía donde se encontraron unas tablillas con unas inscripciones que se supone que son incluso anteriores a la escritura cuneiforme. Entonces, esto yo lo descubrí en una visita cultural también en el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante, y bueno, se me ocurre esto, en este caso la voz poética es una escultora, una escultora del Neolítico, que le dice a su novio, un poeta, estas cosas. Escríbeme, cariño, unaj, mientras decoro estas vasijas. Todavía resiste tierno el barro y he traído más conchas para rasparlas y dejarlas bellas. Escríbeme, cariño, cuenta con tu encéfalo y tus extremidades, como si dirigieses las palabras o el siseo del aire, jugando con las hojas de los tilos, se entregase a tu verbo aún sin papel. Grábame con las conchas tus fonemas en estas tablas dulces, elévame al murmullo del fragmento y en esa voz quebrada del caolín erizándose, ahí estaré contigo. Los tiempos no sabrán de tu literatura, nadie comprenderá, solo tú y yo, que en el verso también somos hijos del barro. Y bueno... Y te aplaudimos ahora, ¿no? No, lo que queráis. Bueno, pues vamos a dar paso a Chus otra vez, que nos va a hacer otro tema. Muy bien. Por eso
venido. ¿Eh? Que para eso hemos venido. Claro que sí, a El trabajar. siguiente poema que voy a interpretar es de mi entrañable amigo, poeta y pintor José Luis Rico, de su último poemario que se llama, a ver, lo tengo por aquí, es Un niño con un reloj a cuestas, y se titula La hora del búho. Con ojos de bobo que no esperan llegar más allá del alma, recorro el testamento de mi recta final desde esta última voluntad que clava sus uñas en la piel de los espejos, hasta que el primer amor, que casi nunca acierta, y es verdad que añoro aquella lejanía, aquel tiempo que no habla de nostalgia, sino de árboles prohibidos. Y de ese niño capaz de andar en los infiernos, siguiendo el azar de su cometa, de su cometa, de su cometa. Bueno, vamos a un turno de recitaciones. Tres amigas muy especiales van a leer tres poemas del libro. En primer lugar, Begoña Rodríguez. Ella es directora del programa de Radio Aspe, Conectados en la Noche, en el que hablamos mucho de poesía, ¿verdad, Bego? De muchas cosas. De muchas cosas. Pues sí, hay muchas cosas. ¿Cuál nos vas a leer? Año 2000. Muy bien. ¿Vale? Yo donde me comí las uvas aquel año, de veras que ya ni lo recuerdo. El borbotón se transformó en hiperrealismo. Pensábamos morir, o yo qué sé, cuántas tragedias más. Traspasar el dintel de la comedia era como vivir un sueño absurdo. Hasta en la clase nos hacían preguntas sobre el tema ¿cuántos años tendréis en el año 2000? Se podía leer en las tareas de matemáticas. Y lo que más agita mi memoria es que vivir se hacía sosegado, al tiempo que vertiginoso. Con el hito en su cumbre de desconocimiento llegarían los cambios. Todo sería metálico y los coches se elevarían hasta volar cosas del desarrollo, ciencia ficción. Nada más lejos que la realidad. Los pronombres siguieron dominando las frases, la libertad, también la esclavitud escudriñaba premoniciones, apartando visillos, ojos del desaliento. ¿Y yo?
Yo, ¿dónde? ¿Dónde narices me comí las uvas aquel año? Bueno, ahora otra gran amiga, la poeta Rosa Cuadrado, que también acaba de sacar su segundo libro, que se titula Taxidermia. ¿Y nos vas a leer? Voy a leer Intemporalidad. Intemporalidad. Porque hace 2 años tampoco nos conocíamos. Bueno, no. Y Luismi tiene el poder de borrar las fronteras del tiempo y de hacernos sentir que hemos sido siempre sus amigos y que siempre hemos leído sus poemas. Los del cajón. Los del sí, cajón no. También. Esos no. Sucede, sucedió, sucederá. Es lo que siempre ocurre. Pasa el tiempo. Bellini, Pergolesi, Scarlatti. La flor, aún sonriente, se estremece ante el agua de la lluvia. Me muero. No podría existir mayor belleza que este momento de serenidad. Rastro de lo insonoro, derrame de la luna y de sus sombras. Ha devenido la literatura en libación, fértil anatomía de la palabra. Es domingo, las nubes desorientan a la luz, comienza a chispear y va a llover. No creo que se pueda ser más feliz. Bueno, y ahora Cristina Sarrió, que es profesora de literatura y, como bien ha dicho Joaquín, la persona que mejor conoce lo que escribo y yo creo que hasta lo que no escribo, lo que pienso. Poco a poco. Bueno, yo voy a leer Renovación. Los dos lo han dicho, aunque en este poemario Luismi mira al exterior, pero esa obsesión, esa preocupación metapoética está presente en los 3 libros y por eso he elegido este. Y si mi voz no fuese ya una voz y fuese propiedad de lo insonoro, si fuese enmascarada mi lingüística por una umbrosa pátina de vísceras por las que reptan seres contrarios al proceso del lenguaje, seres que valorasen el silencio y la separación, entes que rebuscasen en cada golondrina no la palabra o la ilusión del verbo, sino la pluma frágil que ante el vuelo se quiebra, ser vida y no vivir. Si todo esto ocurriese, si mi voz de tan grave se agrietara, ¿a dónde iría yo sin esa voz? Sin esa voz tan mía, que es mi nombre, ¿en qué caudal sería yo afluente? ¿En qué trono sin ley y su dirección? No quiero ser sin voz, no quiero el ruido de cristalería, su rumor de fisura. Prefiero al ermitaño de otras vidas que, aterido en la sombra de una cueva lejana, perece sin saber nombrar su propia muerte. Podría no existir lo sustantivo, pero jamás la duda del desconocimiento. Emoción. ¿Sí? Sí. Bueno, ya vamos llegando al final de la velada. Chus tiene preparada una última canción, pero sí queríamos, por si alguien quería comentar, alguien quería decir algo, lanzar alguna pregunta, pues dejar un espacio, ¿no? un turno abierto de intervenciones. Y animamos a la gente a que diga algo. ¿Con quién habías pactado alguna pregunta para que lo señale? Esta vez con nadie. Muy mal. No muy tenía mal, dinero para sobornar. No había. No, pero si hay algo que se haya quedado en el tintero, alguna observación, es verdad que Si yo le he preguntado. Si estuviese mi madre se arrancaría, pero no ha podido venir. Bueno, está la mía, pero no voy a ponerla en una No he querido treta. decirlo yo. No he querido decirlo. Porque no estaba preparado. Yo he hecho el anzuelo solo. No sé.
quizá Carmen, Venga, quizá Pedro. Muy bien. A mí me interesa conocer cómo es el proceso de cómo se gesta una poesía, de donde qué mecanismos no líricos ni literarios, fisiológicos casi. No sé, a ver si me contagio de algo. Bueno, yo te puedo decir cuál es, más o menos te puedo decir cuál es la mía. Aunque sí que es cierto que como este libro, digamos, lo he trabajado de otra manera, pues a lo mejor ha sido sencillamente necesito conectar la emoción que siento, porque siempre sientes una emoción cuando necesitas escribir. Necesito conectar la emoción a la reflexión y a la mirada de lo que quiero explicar, porque tenía muy claro los temas en la cabeza, ¿no? Pero normalmente yo lo que siento primero es unas ganas tremendas de escribir, y eso lo puede disparar cualquier cosa. Muchas veces, la mayoría de las veces, es la lectura. La lectura es muy inspiradora, por lo menos para mí. Entonces empiezas a notar que algo viene, que necesitas sacarlo. Yo le llamo el borbotón. Es así como es una materia pesada, abstracta, que hay que ir dándole forma. Como materia pesada que es, como no le des bien la forma, te puede hundir, ¿no? Te puede aplastar. Entonces, digamos que una vez que llega ese borbotón, llegan las ideas, entonces vas encauzando y vas aplicando una serie de filtros estéticos y rítmicos. Para mí es muy importante los filtros rítmicos, que el poema suene bien, que tenga una música particular. Yo tengo la mía, cada poeta tiene la suya. Entonces, pues bueno, ahí muchas veces no sabes ni cómo se va a desarrollar luego el poema, como no sea que tengas muy claro todo lo que quieres decir. Pero a veces el poema empieza por una determinada idea y acaba en otra. No sé si a ti te puede pasar. A mí me pasa como Joaquín, porque el otro día lo explicó, que yo cojo un folio y lo doblo así, y así es como voy escribiendo los poemas. Igual que, no te he copiado, pero es muy cómodo, es muy cómodo. Y bueno, pues entonces es muy importante también cómo tú vas viendo. Para mí es muy importante el impacto visual que tienen las palabras, la forma de las palabras, el color. Yo no soy sinestésico, pero todos sabemos asociar unos determinados sonidos a unos determinados colores. Entonces, eso también te va dando una idea de cómo quieres que vaya quedando el poema. Y bueno, una vez que está ahí todo volcado, toda esa materia informe o ya más o menos modelada, pues ya le vas dando todos los retoques. Si crees, bueno, normalmente a la primera un poema clavado no suele salir, pero hay veces que sí, que tampoco necesitas retocar mucho, porque si retocas mucho pierde la sinceridad del momento y lo que realmente querías expresar. Entonces, no sé si te he aclarado algo, pero más o menos yo me muevo así. Muchas gracias. A ti, por ser el primero, y creo seguramente seas el único que pregunte, porque es lo que suele pasar, no por nada más. Pues tengo otra. Pues anda, pues entonces tendrás premio. Sí. No, la cerveza luego. Si tú escribieras tecleando en un ordenador... Lo hago a veces, ¿Y el resultado es distinto? Es que también la pantalla del ordenador también tiene su erótica. Es muy chulo verlo ahí ya tan ordenadito y tan limpio, porque yo soy muy sucio escribiendo. Tachaduras, o paso a la página siguiente, flecha por aquí, flecha por allá. Eso en el ordenador no lo puedes hacer. Todo tiene su encanto. Hubo una época que escribía directamente al ordenador, pero llevo ya mucho tiempo que escribo con el papel y el bolígrafo y me siento así muy cómodo. El resultado
Pues puede que varíe, sí, porque ya te digo que el impacto visual de la palabra para mí es importante. En mi caso sí que podría haber variaciones. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que despedimos. Y Chus, claro. Bueno, pues muchas gracias, Luis, que se encuentra un poquito chungo, como él dice. Ya acabamos. Y bueno, Joaquín, por supuesto, un enorme placer, maestro. Y bueno, Chus, si queréis el libro está por aquí y yo, si os apetece, os lo firmo encantado. Y muchísimas gracias por venir, ha sido un gustazo presentar aquí en Novelda, me voy contentísimo y si me dejáis que vuelva otro año cuando haya... Ahora pararé, pero... Yo es que le riño porque publica libros muy seguidos y hay que distanciarlos más. Pero es que Luis me propuso una cosa muy chula y, vale. Y Tony otra cosa muy chula. Si está justificado, está justificado. Entonces, pero bueno, sí hay que parar, es cierto, hay que hacer caso a los maestros. Bueno, pues muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Y cierra brillantemente Chus Amat. Bueno, muchas gracias también. Me gustaría concluir con un poema de don Joaquín Juan Penalba, aquí presente, de su poemario Cronología de Tarkovsky. Es el último poema que cierra el poemario, que se llama Epitafio. Es un poema breve y espero que me salga porque lo voy a estrenar. Muchas gracias. Bajo esta tumba, bajo este nombre, un espejo. Sobre el espejo, la sombra de tu paso y mi pasado. La nube de los sueños y lo soñado, y un solo reflejo, una escultura hecha de tiempo y de costumbre, una escultura hecha de tiempo y de costumbre. Ya sí, ya terminado. Ite, misa, dilo en latín. Ite, misa es. Me voy a... O unos cuantos, ¿no? Unos cuantos.